That was important. And we're going to interpret this. To interpret this. ¿Cuál es tu nombre y qué estudiaste? Mi nombre es Fabián Zurita Mendoza, soy licenciado en Educación Primaria, egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, por lo cual en dicha institución el objetivo principal es formar maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje centrados a niños de 6 a 12 años, en la cual esta escuela nos ha formado para orientar y crear prácticas pedagógicas del proceso de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos puedan aprender conocimientos y actitudes para la formación de su vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Judith Castillo, soy maestra en educación primaria. Mi perfil profesional es, tengo una licenciatura en educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y también tengo una maestría en educación emitida por la Universidad del Valle de México. Actualmente me encuentro estudiando un doctorado también en educación, que ya está muy próximo por terminar. El objeto de estudio de mi carrera es principalmente reconocer los procesos de enseñanza y aprendizaje que todo individuo lleva a cabo, sin importar su edad. Estos procesos nunca terminan, empiezan desde el día 1, desde el día que el individuo nace, y terminan hasta el día que el individuo muere. Nunca dejamos de aprender. Mi nombre es Jazmín Pacheco, soy docente frente a grupo en educación primaria y a nivel licenciatura en las carreras de pedagogía y psicología. Tengo la formación de la Universidad Pedagógica Nacional en la carrera de licenciatura en pedagogía. El objeto de estudio de la pedagogía es buscar cómo comprender la educación para poder perfeccionarla, para poderle darle bases que pueda trabajarse de manera contextualizada, y todo esto para mejorar, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado. Maestra Miriam Mendoza de Jesús, estudié educación primaria y laboro en la Escuela Primaria Cuauhtémoc en Ecatepec de Morelos. Buenos días, soy la maestra Silvia de USAER. Lo que hacemos en USAER, básicamente trabajamos en las escuelas primarias como apoyo para poder integrar a alumnos con diferentes discapacidades, como por ejemplo discapacidad auditiva, discapacidad visual, aptitudes sobresalientes, deficiencias severas de aprendizaje, deficiencias severas de conducta, principalmente, pero entre otras. ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía y la ciencia de la educación? La pedagogía y las ciencias de la educación son ciencias que se complementan. Desde hace muchos siglos que la pedagogía se considera como la madre que se dedica a analizar la educación. Sin embargo, las ciencias de la educación son herramientas especializadas, como lo es la sociología o la psicología, para buscar entender mejor, de manera más especializada o más centrada, el comportamiento del ser humano. ¿Cómo es que trabajan en complemento? Bueno, la pedagogía se apoya de estas herramientas para fortalecer su práctica. ¿Cómo podemos reforzar conductas deseables de estudiantes en contextos escolares? Una de las maneras en la que nosotros trabajamos en el aula para reforzar las conductas, pues es utilizando reforzadores, siempre motivando al alumno y entendiendo su personalidad, ¿no? Hay alumnos que tienden a ser muy extrovertidos y que nosotros calificamos esta extroversión como un mal comportamiento, ¿no? Pero en la medida en la que reconocemos sus personalidades y somos capaces de identificar cuáles son sus reacciones, pues podemos trabajar con ellos, reforzarlos, siempre invitarlos a que tengan una actitud de servicio con el resto de sus compañeros, a que tengan siempre actividades que les permitan estar ocupados, estar activos y pues que sean actividades que beneficien la dinámica del grupo. ¿Cómo es el trabajo colaborativo entre los psicólogos de USAER y los maestros frente a grupo? Vamos al aula de grupo
y trabajamos principalmente con el maestro para que en su planeación pues esté incluido esos alumnos que tienen algunas deficiencias, discapacidades, y vamos haciendo una planeación conjunta donde el maestro dé su clase, pero al mismo tiempo no olvide a estos pequeñitos, donde sea posible hay que hacerles un plan de intervención donde quiere decir que esas actividades que está trabajando con su grupo, con estos niños con discapacidad, tienen que modificarse, tienen que hacerse menos complejas o incluso siempre utilizar materiales concretos, imágenes, para que los niños pues puedan comprender de qué se trata. Cuando son niños con discapacidad, pues relieves es muy importante, imágenes, con discapacidad visual, relieves, imágenes. Cuando son niños con discapacidad intelectual, pues necesitamos mucho también de los materiales para que ellos cuenten, de los materiales concretos, para que ellos vayan comprendiendo la lectoescritura también. Necesitamos de materiales concretos, repeticiones constantes y también respetar el interés de los niños. ¿A qué retos se ha enfrentado dentro del aula por falta de colaboración entre maestros y psicólogos? ¿Qué retos me he encontrado dentro del aula por la falta de un psicólogo en una institución? Pues esa es la falta de acompañamiento por la cual me pueda brindar estrategias para mejorar el comportamiento de mis alumnos, ya que esto es de suma importancia, ya que en ocasiones no sabemos emocionalmente cómo se encuentran los alumnos y esto interfiere dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y por consecuencia el comportamiento con sus compañeros. Aparte de los maestros, ¿con quién más se trabaja en colaboración en el área USAER? El trabajo con los padres es mandarlos llamar para hacerles ver qué características tienen sus niños, qué pueden hacer y qué no pueden hacer todavía, cómo apoyarlos con actividades didácticas en casa, con qué materiales, con qué cantidad. Eso también los vamos asesorando a los padres, porque muchas veces pues ellos no son, para empezar, conscientes de que su hijo tiene una discapacidad. Entonces pues quieren que el niño trabaje como los demás y no es posible, es difícil, se estresa mucho al niño y pues no, es ir al ritmo del niño. También se les va dando seguimiento, por supuesto, es ver las tareas, que vayan haciendo las actividades como se les va sugiriendo. También en muchas ocasiones se habla incluso de horarios y rutinas con los niños, del afecto también, porque muchas veces los niños o están, pues hacen están muy abandonados en casa y hacen lo que quieren, pero todo niño necesita horarios y rutinas y disciplina. No pueden estar haciendo lo que gusten, porque eso también es parte de su formación, tener disciplina, horarios. Y también el afecto. Muchos papás también olvidan, sobre todo en las zonas con deficiencias socioeconómicas, olvidan que el afecto es muy importante por tantos problemas que tienen y carencias, pues en lo económico, ¿no? Que tienen que trabajar todo el día, llegan cansados, enojados, pero en realidad el afecto en los niños también es muy importante. Entonces también se habla con eso con los padres de familia. Con los niños hacemos talleres para mejorar su aprendizaje y los traemos en algunos tiempos nada más al salón de apoyo de USAER, porque por ejemplo si son niños con discapacidad auditiva, un ejemplo, pues sí hay que trabajar con ellos algunas actividades de manera más individualizada, que no se pueden trabajar en el salón. Entonces, pues sí es importante ese apoyo individualizado. Con las autoridades, por ejemplo, se les va y se les pide pues materiales que tenga la escuela, que nos los presten, cañones, salones grandes, pelotas, lo que la escuela tenga. Y porque pues tenemos que echar mano también de los recursos de la escuela. La biblioteca también muy importante, el patio, los auditorios, porque también damos talleres a padres para hablar precisamente de crianza positiva, de bullying, de muchos temas que son importantes. Dentro del aula, ¿cuál es su dinámica para extinguir conductas no deseadas, sabiendo que el control aversivo puede llegar a ser perjudicial?
es crear una misión de conducta. Por ejemplo, somos amables. El día de hoy o toda esta semana somos amables y cada que el estudiante sea amable se le reconoce, se menciona de manera grupal para que todos se enteren que el compañero que normalmente no se porta bien, el día de hoy fue amable. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar como psicóloga USAER? Las ventajas es que pues sí se apoya a los niños con discapacidad para que se integren, para que se incluyan en las escuelas, no solamente se integren, sino que se incluyan, pero pues sí se han visto avances en esto, pero las desventajas es que creo que nos hace falta todavía mucho camino por andar, porque pues como maestros nos hacen falta materiales, es decir, como maestros de USAER tenemos que atender las diferentes discapacidades, requerimos de muchos materiales, no es lo mismo trabajar con un niño de aptitudes sobresalientes que con un niño de discapacidad auditiva. Entonces sí se requieren, algunos materiales sí los podemos utilizar para todos, pero muchos son especiales para cada niño. Por ejemplo, los niños con discapacidad visual pues necesitan punzón, regletas, pues otros materiales muy específicos que pues no necesita, que necesita de manera muy distinta otro niño, ¿no? Con otra discapacidad. También creo que hay muchas actividades que tenemos que hacer como maestros, tanto los maestros de grupo como los maestros de USAER, tenemos muchas actividades, entre ellas administrativas, que yo sé que como institución también tenemos que cumplir con esa parte administrativa, pero sí quita mucho tiempo. Entonces a veces pues yo voy con los maestros para ponernos de acuerdo y ellos están con sus miles de actividades y yo pues entonces corro con otro maestro que tenga un poco más de tiempo, que lo vea más desocupado. La verdad es que tratamos de aprovechar al máximo cada momento y pues eso es lo que también nos ha servido, que la verdad es que cuando hay un buen trabajo, una buena cooperación, es que sí se avanza, o por lo menos sí logramos más avances, pero sí me parece que es difícil. También pues yo creo que sí estamos limitados como lo había comentado, en tiempos, demasiadas actividades, necesitamos más materiales, más recursos. Por ejemplo, para trabajar una actividad que se llama DUA, diseño universal de aprendizajes, se requiere de muchos materiales, aunque los expertos dicen, bueno, no es necesario que los compren, pueden elaborarlos, pero también elaborar materiales lleva su tiempo. Entonces, pues sí hay desventajas, sí hay ventajas, pero pues vamos a seguir trabajando en las desventajas que como toda institución, pues también nosotros tenemos en lo educativo. ¿Qué crítica le haces al sistema educativo actual referente a la colaboración entre los maestros y psicólogos? Bueno, pues con referencia a la crítica del sistema educativo en relación con los psicólogos, yo considero que las escuelas en general requieren de atención psicológica para los niños, puesto que todos tenemos alumnos con diferentes contextos familiares. Los niños tienen vivencias muy diferentes dentro de sus familias que implican en su aprendizaje, es decir, en la educación en general. Por lo tanto, nosotros los docentes consideramos que es indispensable contar con apoyo psicológico dentro de las escuelas para el apoyo de los alumnos en cuanto a sus emociones, a la regulación de sus emociones, de sus actitudes también y del apoyo en su trabajo en general. Desafortunadamente, actualmente en el sistema no contamos con ello, es una desventaja muy grande que se tiene y pedimos y requerimos que sea indispensable para las escuelas y no solamente contar con un solo psicólogo, sino que con psicólogos suficientes que abastezcan los grupos. Podría ser incluso un psicólogo por grupo para que pueda apoyar a los alumnos de acuerdo a su formación, al grado en el que se encuentran y que se especialice en los temas que ellos viven
tanto en la escuela como en sus familias.